¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos, hermanos, que hoy nos están acompañando en una transmisión tan valiosa que brota de parte del mismo corazón de Dios porque fluye a través de su palabra. Estas enseñanzas acerca del el carácter de Dios, los atributos de Dios. Y el día de hoy vamos a aprender que Dios es uno en esencia y tres personas. Vamos a hablar acerca de la Trinidad de Dios. Es importante que entendamos este concepto porque de allí parte prácticamente todo lo que va a venir de aquí en adelante. Lo que hemos estado hablando acerca de que Dios es completamente lleno de atributos a través de su gloria en el libro de Job nos ha servido como introducción, y acerca de que Dios es luz y no hay tinieblas en él de la misma forma. Hoy es como si se diera inicio oficial a este estudio donde estaremos meditando en que Dios es uno en esencia y tres personas. Así que los animo a que puedan tener a la mano sus Biblias, puedan tener un libro de apuntes, un cuaderno, una serie de hojas, lápiz, lapicero, como mejor se sientan cómodos, porque vamos a tener un tiempo breve pero profundo a la vez de conocimiento de la palabra del Señor. Y lo recibimos, por supuesto, con mucho agradecimiento, y por eso que les pido que me acompañen en este tiempo de agradecimiento al Señor, orando de la siguiente manera. Amado Dios, Señor Todopoderoso, gracias. Gracias, Señor, por darnos este regalo tan maravilloso que es el poder estar cercanos a tu palabra. Señor, en tu palabra nos dices que tu palabra es más cortante que espada de doble filo. Señor, que tu palabra tú la envías y que jamás regresa a ti vacía. Que tu palabra es sumamente pura, Señor, y nos mandas a amarla, que no hay otra alternativa para que el hombre pueda vivir conforme a tu voluntad que no sea a través, Señor, de tu escritura. Te rogamos que nos des claridad para poder comprender, Señor, este tributo tan maravilloso que nos habla tu palabra al ser tú uno en esencia y tres personas. Señor, te pedimos que hoy podamos conocerte a ti, oh Padre Celestial, tú puedas darnos el conocimiento de poder entender la magnitud de tu sacrificio, oh precioso Jesús, y Espíritu Santo, que nos puedas dar el conocimiento, la lucidez, la claridad para poder comprender tu palabra. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amigos, hermanos, hermanas, hoy tenemos este privilegio, una vez más, como lo digo, de acercarnos al Evangelio. Yo quiero que, si tienen una Biblia allí cercana, me acompañen al libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18. Mateo 28, versículo 18, y lo leo, dice así: Y Jesús se acercó a sus discípulos y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta sección de la palabra se le conoce como la gran comisión, la encargatura que Jesucristo le da a sus discípulos para que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Me encanta la forma en la que lo dice. Jesucristo exclama: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Y allí vamos a meditar esta noche, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no dice en los nombres del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, en ningún momento está haciendo referencia a tres dioses, sino al mismo Dios en esencia, al mismo Dios que es en tres personas. Hoy vamos a conocer este misterio tan profundo acerca de la Trinidad, que ciertamente para el hombre es completamente imposible tratar de comprenderlo, pero que en la medida de que el Señor se da a conocer, nosotros podemos tener la pequeña capacidad de poder tener la fe para poder abrazar a ese Dios que es uno en esencia y tres personas, dependiendo totalmente de su gracia y de su voluntad. Hubo una vez, cuenta la tradición, de que el famoso teólogo erudito a lo largo de toda la historia de la iglesia, Agustín de Hipona, estaba reflexionando acerca de esta realidad, acerca de la Santísima Trinidad, de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y encontró a un niño que estaba con su balde en la playa. Agustín estaba caminando en la orilla y encontró a un niño que estaba con su pala,
su balde y comenzó pues a ver lo que él estaba haciendo un hoyo en la playa y que le llamó la atención y le preguntó: hey niño, ¿qué estás haciendo? Estoy tratando de llenar todo el agua que está en el océano, meterla aquí en el hoyo. A lo que Agustín respondió: oye niño, imagínense pues, ¿no? Imagínense que ustedes ven a un niño que está haciendo un hoyo en el mar y que de pronto se den cuenta de que el niño tiene la intención de llenar todo el hoyo que está haciendo con el agua de el mar. Sería imposible, ¿no? Entonces Agustín, al igual que nosotros, probablemente le dice: pero lo que estás tratando de hacer es casi imposible. Y el niño le responde: al igual que usted tratando de comprender el misterio de la Santísima Trinidad. Así como es realmente imposible tratar de llenar toda el agua en el hoyo de una playa, es casi imposible tratar de comprender a plenitud todo el misterio de la Trinidad. Pero vamos a meditar en esta noche acerca de lo que Jesucristo les encargó aquí en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, acerca de verdades profundas con relación a la Trinidad. En primer lugar, voy a mencionar 5 en cada orden. En primer lugar, una primera verdad que debemos tener en cuenta, y sería bueno que puedan tomar nota, es que la doctrina de la Trinidad es bíblica. Es bíblica. Ahora, ¿en qué parte de la Biblia aparece la palabra Trinidad? La Biblia no registra la palabra Trinidad, así como tampoco aparece providencia, así como tampoco aparece el concepto de Biblia en sí, pero sabemos que trata de la Trinidad porque la menciona en las explicaciones que se van dando en los versículos que podamos ir leyendo. Ahora, es importante tener en cuenta que la Biblia afirma de que solamente hay un Dios, y me gustaría que puedan anotar Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye pues Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es la forma en la que Dios expresa ante su pueblo. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 4, el apóstol Pablo es usado por el Señor de la misma forma para decir algo similar. Él exclama lo siguiente: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nace en el mundo y que no hay más que un solo Dios, hablando por supuesto del único Dios verdadero. En Gálatas capítulo 3 versículo 20, Pablo hace una referencia similar diciendo: y el mediador no lo es de uno, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Y por supuesto, en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, esa referencia de que no hay otro mediador entre Dios y los hombres que no sea Jesucristo hombre. Hay un solo mediador y es Jesucristo. Hay un solo Dios. En Juan capítulo 6 versículo 27 vamos a ver que el Padre es Dios. Anótenlo allí. Juan capítulo 6 versículo 27. Jesucristo dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. En Romanos capítulo 1, versículo 7, encontramos una descripción similar. Dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros. Pablo está saludando. Gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Dios Padre. Y luego vamos a ver que Jesucristo es Dios. El Padre es Dios y Jesucristo es Dios. Si no, vamos otra vez a Juan capítulo 1, vemos que en el principio era el verbo. Y el verbo Juan lo expone como Jesucristo. En el principio era Jesucristo. Y Jesucristo era con Dios. Y el verbo y Jesucristo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Jesús fueron hechas y sin Jesús nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Regresamos a Romanos capítulo 9 versículo 5, encontramos nuevamente otra exposición de Pablo, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Se dan cuenta? Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Quién es Dios sobre todas las cosas? Cristo. Vemos que el Padre es Dios, vemos que Jesucristo es Dios. Y ahora,
Con respecto al Espíritu Santo, hemos visto bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con respecto al Espíritu Santo, vamos a ver que no es una fuerza impersonal como lo connotan muchas sectas religiosas, sino que el Espíritu Santo es una persona. Y eso lo podemos ver claramente en Juan capítulo 14, versículos 16, cuando habla acerca del ministerio del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Se dan cuenta? Dios está con nosotros para siempre por medio del Espíritu Santo. Esto nos debe hacer reflexionar muchísimo porque se está hablando de la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy en día, donde se está atacando mucho la deidad de Jesucristo, donde se ataca mucho descaradamente la deidad del Espíritu Santo, en la Biblia se afirma la deidad del Padre, de la del Hijo y del Espíritu Santo. Juan Diego, pero has dado muchas pruebas de la deidad del Padre, del Hijo, pero del Espíritu Santo falta. Ok, queremos más. Juan 14, 26. Ya hemos leído el 16, el 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Miren la Trinidad en un versículo. El Consolador, ahí está el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y se cumple cuando el Espíritu Santo desciende con poder en la vida de los apóstoles. Definitivamente sucede algo maravilloso. Pedro dejó de ser un miedoso, un temeroso y comenzó a proclamar el Evangelio, incluso en contra de la orden de los romanos, poniendo en peligro su vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, Dios mismo, ya estaba habitando dentro de él. Juan 15, 26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice lo siguiente: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu no nos conoce, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Miren, posee los atributos de Dios el Espíritu Santo. En el Salmo 139, versículo 7, encontramos que el Espíritu Santo posee los mismos atributos del Padre. A aquellos que consideran que solamente el Padre es Dios y menospreciando al Hijo y al Espíritu Santo, nos damos cuenta que el Hijo y el Espíritu Santo poseen los atributos del Padre. Salmo 139, versículos 7 y versículo 8. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Sea en el cielo, sea en el infierno, no hay ni una sola parte sobre el universo donde el Espíritu Santo de Dios no esté. Porque el Espíritu Santo es omnipresente, porque Dios es omnipresente. El Espíritu Santo es Dios, lo hemos visto en este momento, en el nombre del Padre. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Quién está en nuestros corazones hasta el fin? Dios, a través de el Espíritu Santo. Y de la misma forma lo encontramos en Hechos, uno de los versículos que más defensa hace acerca de la deidad del Espíritu Santo es Hechos capítulo 5, con el ejemplo de Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5, versículos del 3 al 4, dice: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio a la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En el versículo 3 se dice que mintió al Espíritu Santo y en el versículo 4 se dice que mintió a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo y Dios son la misma persona. El Espíritu Santo es Dios. ¿Sí? Y Primera de Corintios, para finalizar acerca de la deidad del Espíritu Santo, Primera de Corintios 3:16
Dice lo siguiente: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es por eso que el Espíritu Santo muchas veces es mencionado a la misma altura del Hijo y del Padre. ¿De acuerdo? Con esto, ¿qué quiero dejar sentado? De que la doctrina de la Trinidad es bíblica. Hoy en día van a estar escuchando muchas herejías desde los púlpitos hablando de que Jesucristo no es Dios, de que el Espíritu Santo no es Dios, pero nosotros estamos seguros de que Dios es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y grábense esta definición: Dios es uno en esencia y Dios es tres personas. Uno en esencia y tres personas. Ahora, vamos a ver también en distintos pasajes que las tres personas de la Trinidad son distintas, ¿sí? Como en Mateo capítulo 3, versículo 16, cuando Jesucristo se bautiza, ¿sí? El Padre dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y el Espíritu Santo reposa en forma de paloma sobre Jesucristo. En esta Trinidad, en este misterio, el Hijo obedece al Padre y el Espíritu Santo obedece al Hijo y al Padre. Y los tres son el mismo y único Dios. Ninguno es menor que otro. Y hermanos, ese es el gran misterio que nos basta creer en el Señor, porque Él definitivamente es el Dios que se ha revelado a nuestra creación. Segunda verdad, hemos dicho que la doctrina de la Trinidad es bíblica. Segunda verdad, la doctrina de la Trinidad es esencial en el cristianismo. Hermanos, hermanas, si la doctrina de la Trinidad es falsa, el cristianismo se cae. El teólogo Wayne Grudem, un teólogo muy famoso y muy bien reconocido, resume algunas de las muchas razones por las cuales es importante la Trinidad. Y permítame citar. Primero, la expiación está en juego. Si la Trinidad no existe, la expiación está en juego. Si Jesús meramente es un ser creado y no plenamente Dios, es difícil concebir que Él, una criatura, pudo llevar la ira total de Dios contra todos nuestros pecados. ¿Podría alguna criatura, por grande que fuera, salvarnos de todas formas? Segundo, si la Trinidad no existe, la justificación por la fe sola queda amenazada si negamos la plena deidad del Hijo. Esto se ve en las enseñanzas de los testigos de Jehová, quienes no creen en la justificación por la fe sola. Si Jesús no es Dios y es meramente un ser creado, es difícil concebir que Él, una criatura, pudo llevar la ira total de Dios contra todos nuestros pecados. ¿Podría alguna criatura, por grande que fuera, salvarnos de todas formas? Tercero, si Jesús no es Dios infinito, ¿debemos orarle y adorarle? ¿Quién, sino un Dios infinito y omnisciente, podría oír y responder las oraciones de todo el pueblo de Dios? ¿Y quién, sino Dios mismo, es digno de adoración? En verdad, si Jesús no es más que una criatura, por grande que sea, sería idolatría, y adorarle sería condenable por el Nuevo Testamento. ¿Verdad? Pues, ¿no? Si Jesucristo no fuera Dios, una criatura sería una criatura aparte de Dios. Y no hay otra criatura aparte de Dios. Jesucristo es Dios. Cuarto, si alguien señala que Cristo es un ser creado, pero que de todas maneras Él nos salva, esta enseñanza empieza erróneamente a atribuirle el mérito de la salvación a una persona, a una criatura, y no a Dios mismo. Esta enseñanza exalta a la criatura antes que al Creador, algo que la Biblia nunca permite hacer. Quinto, la independencia y naturaleza personal de Dios está en juego. Si no hay Trinidad, no hubo relaciones interpersonales en el ser de Dios antes de la creación, y sin relaciones personales es difícil ver cómo Dios pudiera realmente ser personal o no tener necesidad de una creación con la cual relacionarse. Sexto, la unidad del universo está en juego. Si no hay perfecta pluralidad y perfecta unidad en Dios mismo, no tenemos base para pensar que puede haber unidad alguna entre los diversos elementos del universo. Claramente, en la doctrina de la Trinidad se pone en juego la esencia misma de la Trinidad, de la misma fe cristiana. Hermanos, vemos de que si la Trinidad no es verdadera, nuestra fe corre peligro, porque no podemos negar la
deidad de Jesucristo, ¿sí? Para poder ser creyentes debemos creer en la deidad del Hijo, la deidad del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, podemos ver de por qué la doctrina de la Trinidad importa tanto. Si uno puede decir, no, pero ¿por qué discutir? ¿Por qué hablar acerca de la importancia de la Trinidad? Mejor no discuto, mejor no digo nada, mejor me quedo callado. No, porque hemos dicho que si no creemos en la Trinidad, muy difícilmente hay salvación, imposiblemente hay salvación, hermanos. La única razón que nos pueda llevar a poder ser salvos es creyendo que Jesucristo es el Señor, aquella declaración que caracterizó a los primeros cristianos de la iglesia y que mantuvo a lo largo de toda la historia. Jesús es el Señor, y porque Jesús es el Señor, hago lo que Él ordena en su palabra. Tercera verdad: la doctrina de la Trinidad no contradice al Antiguo Testamento, porque uno dice, pero en el Antiguo Testamento solamente era el Padre, pero vamos a ver de que no, desde el comienzo de la existencia ya está presente la Trinidad. Nosotros podemos ver esto en un punto básico de la Biblia, que la Biblia es inerrante, que no comete errores en nada de lo que afirma, sea ciencia, sea cualquier afirmación que haga la Biblia, no se equivoca. Génesis nos habla que el Mesías nacería del linaje de David o que Jesús resucitaría al tercer día. Y Dios revela esto en el Nuevo Testamento. Nosotros podemos comprender el Antiguo Testamento en el cumplimiento del Nuevo Testamento. Ahora, la Biblia, con énfasis así como la palabra Trinidad, no aparece, ya lo hemos dicho, pero lo vemos en los indicios que nos deja el Antiguo Testamento cuando empieza Dios a crear todas las cosas. Si nos vamos al Génesis capítulo 1, versículo 1, vamos a ver de manera inmediata cómo Dios dice en el versículo 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando en el versículo 26 Dios dice hagamos, no dice haré, dice hagamos, es porque definitivamente siempre hubo una relación perfecta entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vamos a verlo de la misma forma. El Salmo 45, si vamos rápidamente, Salmo número 45, versículos 6 al 7, dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. De esta forma, hermanos, podemos ver que aparece de manera muy sutil la Trinidad presente en el Antiguo Testamento. Y esta parte de el versículo 6 y 7 aparece en Hebreos capítulo 1, versículos 8 y 9. Ustedes lo pueden ver, Hebreos. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios. ¿A quién ungió Dios? A Cristo. Cristo es el ungido, el Mesías significa el ungido, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. De la misma forma ya se hace presente Cristo en el Antiguo Testamento, ¿sí? Esta es la importancia de la Trinidad, queridos amigos y hermanos. No podemos descuidarnos de esta profunda verdad. En cuarto lugar, debemos decir que la doctrina de la Trinidad no es una contradicción. Nosotros caeríamos en una contradicción, nos estaríamos contradiciendo si nosotros dijésemos que Dios es uno en esencia y tres en esencia. Estaríamos diciendo de que Dios es uno y tres, un Dios y tres dioses a la vez. Pero no estamos diciendo eso, estamos diciendo de que Dios es una persona que a la vez es tres personas. Es uno en esencia y tres personas. No estamos hablando de tres esencias, estamos hablando de una esencia en tres personas. Esto es lo maravilloso, de que no se contradice, ¿sí? No estamos hablando de tres esencias, sino de una esencia en tres personas. Dios es uno en un sentido y tres en otro sentido, pero al mismo tiempo. Ahora,
Esto podría resultar incomprensible y misterioso. Y realmente lo es, ¿verdad? Para nosotros. Pero definitivamente no es contradictorio. La doctrina, y la quinta verdad, hermanos, es que la doctrina de la Trinidad, como ya lo han podido ver, por más ejemplos que podemos dar, es inexplicable, ¿sí? Inexplicable para el conocimiento del ser humano. Hermanos, cuando nosotros tratamos de explicar con ilustraciones, con ejemplos, la doctrina de la Trinidad, tan solamente vamos a caer en una serie de groseros errores. ¿Y por qué groseros? Porque estaríamos atacando directamente la naturaleza de las personas de Dios. Cuando nosotros queremos hablar acerca de Dios, tenemos que simplemente someternos a la palabra y no tratar de darle forma, no tratar de sonar bonito, ¿sí? Para explicar la Trinidad, ¿sí? Nosotros no podemos presentar a distintas personas como una persona con personalidades múltiples, sino que estamos hablando de la misma persona con los mismos atributos y que a la vez son distintas personas porque tienen características definidas en el momento de la historia, ¿sí? Ahora, cuando nosotros tratamos de explicar la Trinidad con ilustraciones, caemos en herejías, ¿sí? Caemos en herejías. ¿Cómo puedo yo enseñar la Trinidad? Hablando lo que la Biblia enseña. Dios es uno en esencia y tres personas, hermanos. Y la evidencia que hemos visto es señalar todos los versículos que les he podido mencionar y dejarlo así, sin tratar de usar ilustraciones. Con la doctrina de la Trinidad no es bueno ilustrar, no se puede y es recomendable no hacerlo porque es algo que no podemos comprender, que nuestra comprensión queda completamente limitada. Ahora, hay 5 expresiones comunes que son algunas resaltantes que lo menciona Josué Barrios para poder darnos cuenta de que las ilustraciones son pésimas. Cuando se dice lo siguiente: la Trinidad es como un hombre que es padre, hijo y esposo, ¿no? Es un mismo hombre, pero con 3 roles distintos. Eso es falso, porque Dios en realidad es 3 personas distintas en vez de una sola con 3 roles. Dios es uno en esencia, pero a la vez 3 personas distintas. Ilustración, otra ilustración. Dios es como un trébol, ¿no?, de 3 pétalos. Una hoja es el Padre, una el Hijo y otra el Espíritu Santo. Y eso no es así, porque cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta de que cada hoja, ¿no?, es una parte de un trébol, pero la Biblia enseña que cada una de las 3 personas de la Trinidad son plenamente Dios. Una forma de aprender este gráfico una forma de grabarnos esto, fue lo que se dijo en el Concilio de Nicea: un triángulo donde en el centro está Dios. El Padre es Dios, una esquina el Hijo es Dios y la otra esquina el Espíritu Santo es Dios. Pero el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Son 3 personas distintas, pero las 3 personas son Dios. Dios es uno en esencia y 3 personas, ¿sí? Es la Trinidad, ¿no? De 3. Dios es 3. Dios es trino. Los miembros de la Trinidad, otra mala ilustración, son como 3, como el alma de una persona, con cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Son como una persona, cuerpo, alma y espíritu. Falso también, ¿no? Otro es como la clara, como el huevo. Uno es la clara, otro es la yema y otro es el centro. Pero no, porque se comete el mismo error que ya hemos mencionado. La Trinidad es como el agua, que la puedes tener en hielo, agua y vapor, en estado sólido, líquido y gaseoso. Pero el agua no es bebible en ninguno de los 3 estados, ¿sí? Porque el hielo no te lo puedes tomar. Si te tomas hielo, te saca sangre de la garganta, porque o te atoras o te ahogas. No puedes tomar vapor porque te quemas la cara. Entonces, hermanos, no podemos decir ilustraciones con respecto a la Trinidad. Solamente puedo decir 3 cosas con respecto a la Trinidad. 3 consejos. Y grábate estos consejos. Confórmate, cree y crece. Confórmate con estas verdades. Cree lo que dice la Escritura y crece en ese conocimiento. Confórmate, porque, hermanos, jamás vamos a terminar de conocer el gran misterio de la piedad con la que Dios nos ha salvado. Todo lo que Dios hace
es para revelarnos su gloria, su belleza, su majestad. Y no lo vamos a comprender en toda esta vida hasta que lleguemos a su presencia, ver la majestad de Dios. Creamos, porque si no creemos, no somos merecedores de la salvación del Señor. Así que vamos a creer en lo que el Señor nos deja. Creamos de corazón. El que cree en el Hijo tiene la vida. ¿Quién otro tiene la potestad de dar la vida? Solo Cristo. Solo Cristo. El que cree en el Hijo tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Y en tercer lugar, crece. Crezcamos en el conocimiento de Dios, hermanos, arraigados y sobreedificados en Él, dando frutos dignos de arrepentimiento, que el amor pueda fluir en nuestra vida, que Dios pueda tomar el control absoluto, nos humillemos, nos rindamos y digamos, Señor, obra en mi vida, Señor, confórmame con tu verdad, con tu palabra, ¿sí? No estamos hablando de un conformismo espiritual, sino una conformación con la verdad de Dios. Esta es la verdad de Dios. No tengo más vueltas que darle, no tengo más explicaciones que buscarle, me conformo con lo que Dios ha dicho. Creo de corazón y con lo que el Señor me ha permitido creer, con la fe que Él me ha provisto, crezco espiritualmente con la palabra de nuestro Dios. Queridos hermanos, permítanme orar por cada uno de ustedes. Amado Señor, gracias por esta noche que nos has permitido meditar en esta doctrina tan profunda que es la de tu Trinidad. Te rogamos, Señor, que nos des claridad para poder comprender más tu evangelio, que nos podamos conformar a las enseñanzas, que podamos creer que tú eres un Dios único en tres personas. Dios uno en esencia y tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ayúdanos a entender la realidad, Señor, de cada una de tus tres personas y poder honrarte, Señor, como el único Dios verdadero. Ayúdanos a crecer en ese conocimiento y seguir siendo de bendición para más personas. Toda la gloria y la honra es para ti. Te honramos y te bendecimos. Amén y amén. Hermanos queridos, Dios los bendiga, Dios los guarde y ya nos estamos reencontrando muy pronto. ¡Chao!